Vamos a dar paso a la ponencia por Asoa a la vanguardia de la inteligencia artificial. Y esto es una primicia porque vamos a presentar una aplicación en la que lleva trabajando el colegio junto con una empresa colaboradora, que ahora os comentaré, durante los últimos 6 meses. Para ello tenemos hoy aquí a Alfonso Martínez y a Juan García Ros, que son los creadores de la empresa Unova, que desarrolla aplicaciones de inteligencia artificial. Alfonso Martínez es ingeniero multimedia y Juan García Ros es matemático y máster en investigación de inteligencia artificial. Son muy jovencitos, pero saben muchísimo. ¿Cómo nació esto? Bueno, pues vienen un día al despacho y me dicen, acabamos de constituir una empresa que desarrolla aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo de la empresa y queremos preguntarte si se puede hacer algo en el ámbito en el que tú trabajas, en el ámbito jurídico. A mí me vino a la cabeza, sabéis que hay un compañero de Baleares, que es José Manuel Raya, que es la persona que yo creo que graduado social que más sabe de inteligencia artificial en este ámbito, que ha desarrollado incluso en su despacho una aplicación de inteligencia artificial. Él ha venido varias veces aquí al colegio a dar ponencias sobre la IA, básicamente sobre ChatGPT. Y la primera frase que dijo las 2 veces que vino es: ¿qué es lo que no es ChatGPT? Y dijo: lo que no es un buscador de jurisprudencia. Entonces a mí me vino en ese momento que me preguntaron esto y les dije: pues mira, lo que no existe, de momento en el mercado, es un buscador, y más que un buscador, porque un buscador sería una primera fase, pero es la más sencilla, un analizador de jurisprudencia. Y me dicen: ¿y eso qué tendríamos que hacer? Y pues bueno, ¿qué es lo que hacemos los profesionales cuando tenemos un caso delante de la mesa, que tenemos que ir a un juzgado de lo social, o incluso gestionando lo que te tienes que anticipar a lo que podría pasar después? Pues sobre un caso concreto tú buscas las sentencias que hablan sobre ese tema, tanto si son a favor de la empresa o a favor del trabajador, y una vez las has seleccionado, te las lees una por una. Hay sentencias que te pueden costar 10-15 minutos, otras que te pueden costar 30-40 minutos, te las lees todas y con eso sacas una conclusión. Eso lo podéis hacer, y de eso, de cada sentencia que te haga una especie de resumen y luego una especie de informe conjunto, y dicen: eso está chupado. Eso es lo que dijeron literalmente. Entonces yo me quedo muerto, digo: te estoy planteando que hay algo que no existe y tú me dices que eso está chupado. Pues eso es la aplicación que llevamos 6 meses desarrollando junto con ellos. Y además tiene la osadía de llamarle a esta aplicación equipazo. Lo cual, bueno, es espectacular. ¿Qué es lo que hace la aplicación? La aplicación, como os he dicho, en teoría buscaba que fuera un buscador de jurisprudencia y un analizador. La parte más fiable para buscar sentencias, para evitar los problemas que tiene ChatGPT de bucear en internet, con lo cual pueden haber sentencias que no sean muy fiables, es buscar en el Tendop. Esa primera parte tiene un problema legal, y es que el Tendop es un sistema abierto para cualquier persona que accede a buscar jurisprudencia, pero cuando esa búsqueda la hace una máquina o una aplicación, lo detecta y no le deja pasar. Con lo cual, de momento, porque tenemos noticias de que el Tendop está planteando en un futuro próximo poder abrir esto a empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Pero de momento esa parte no está abierta para máquinas, con lo cual la parte de buscador va a tener que seguir siendo un trabajo del profesional. Pero una vez tú has hecho una búsqueda de sentencias del Tendop, que pueden ser 5, 20, 30, las que sean, has hecho un filtrado, o a lo mejor sin necesidad de filtrar demasiado, y tú esas sentencias las pones en la aplicación hace 2 cosas. Primero, te genera un resumen individualizado de cada sentencia en que te identifica el caso que está tratando, los fundamentos jurídicos, el fallo de la sentencia, un resumen que es espectacular, y eso lo hace en segundos por cada sentencia. Es decir, ya con solo la no lectura de todas las sentencias ya ahorramos muchísimo tiempo. Y luego lo que hace es que con todos esos resúmenes de sentencia genera un informe, y en ese informe te dice cuál es el sentido mayoritario de las sentencias,
detecta si en algún momento en el tiempo ha habido un cambio de criterio y te lo identifica, te identifica cuáles son los fundamentos jurídicos mayoritarios en las sentencias dependiendo de si ha sido ganador una parte u otra. En fin, lo que te da es una herramienta que por una parte ahorra tiempo y por otra parte ayuda al profesional en la toma de decisiones. No sustituye al profesional, porque el profesional tiene que filtrar, como la inteligencia artificial no es infalible, igual que no lo somos nosotros, hay que filtrar todo eso, pero que sí que ahorra muchísimo tiempo y que nos da herramientas para poder tomar decisiones. También os puedo decir que esta es la primera fase del proyecto de Cobasado, que todavía estaban a venir otras. Si da tiempo al final os explicaré alguna idea que tuvieron ellos que me parece brutal lo que pueden llegar a ofrecernos a partir de que esa herramienta ya esté en funcionamiento. Esta herramienta se va a poner a disposición de todos los colegiados a través de la página web del colegio. Hoy vamos a presentarla, ellos van a explicarnos cómo funciona y cómo la tenéis que hacer utilizar, y en próximas fechas ya se os informará a todos del colegio de cómo se va a hacer. Antes de que ellos empiecen a explicar el funcionamiento de la aplicación, yo sí que quiero hacerles una serie de preguntas para que entendáis exactamente de qué estamos tratando. Y yo os hago las 3 preguntas y os repartís vosotros cómo queréis contestarlas. Primero, la primera pregunta es si esto es lo mismo que ChatGPT, y si no lo es, en qué se diferencia. Luego, desde el punto de vista de la fiabilidad de la información que nos da esta aplicación, qué ventajas tiene con lo que existe en el mercado de buscadores o analizadores de sentencias basadas en ChatGPT. Y luego que nos expliquéis con terminología que podamos entender, porque esta aplicación está basada en un sistema multiagente. ¿Qué es esto de multiagente y qué significa? ¿Se me escucha bien? Sí, creo que sí. Vale. Si quieres, Juan, empiezo yo explicando un poquito la diferencia que tiene con lo que nosotros trabajamos a diferencia del ChatGPT, y luego ya tú introduces un poquito ya más en profundidad cómo lo hemos utilizado en la aplicación y todo eso. Sí. Vale. Lo más importante para todo esto es entender qué es el ChatGPT. Al final el ChatGPT, tú le preguntas, te responde, le preguntas, te responde, pero se queda ahí, no ejecuta acciones. El claro ejemplo de eso es, yo le digo, vale, escríbeme un correo, te lo redacta, vale, pero tú tienes que copiarlo, pegarlo, enviarlo. Ese proceso de hacer la acción el ChatGPT no te lo hace. ¿Y qué es un agente? Que supongo que a lo mejor alguno habéis escuchado, otros no, se empieza ya a escuchar bastante. Un agente es como darle ese gran cerebro, que es el ChatGPT, manos, piernas, herramientas para que ejecute acciones. En este caso sería al agente, escríbeme un correo y envíaselo a tal persona. Pues el agente lo escribe y lo envía, todo seguido. Nosotros, el año pasado, más o menos sí, por estas fechas, descubrimos una tecnología que estaba empezando. Ahora mismo está bastante en auge, pero en el momento que la descubrimos nosotros estaba empezando. Se llama sistema multiagente. ¿Qué es un sistema multiagente? Al final, como el nombre indica, es un grupo de robots. Que los robots no se diferencian de los humanos. Si tú a un humano le das una tarea larga, compleja, seguramente el resultado que genera sea mucho más pobre. En cambio, si tú a un humano le das una tarea concreta, fácil de hacer, pues va a ponerle más esmero en hacer esa tarea y el resultado seguramente sea mejor. Con los robots pasa lo mismo. Y con nuestra tecnología lo que conseguimos es tareas muy complejas, dividirla en tareas más chiquititas, para que cada robot se encargue de hacer una tarea. Y luego se comunican entre ellos para retroalimentarse, para decir yo he hecho esto, pues tú tira por ahí, como un equipo humano. Entonces de ahí viene el nombre equipazo. No se nos ocurrió otra mejor forma que decirlo que decir pues el equipazo de robots, pues en este caso pues el equipazo para la jurisprudencia. Y ahora tú si quieres, Juan, pues puedes explicar un poquito vale. La aplicación. ¿Se escucha bien? Sí, habla un poco más alto, creo. Vale. Has preguntado por qué es más fiable el nuestro que a lo mejor... No se oye. ¿No se oye? ¿Lo tienes? Aquí no. ¿Así? Vale. No se oye. Tienes muteado. No está mute. Si no entiendo este. ¿Se escucha aquí? Sí. ¿Por qué es más fiable nuestro producto que algunas competencias o que el propio ChatGPT, ¿no? Bueno, nosotros hemos estudiado el problema en profundidad, hemos visto, en la IA siempre está el problema de que no se invente las cosas, no alucine el robot, como el caso este del abogado que fue a juicio, se inventó jurisprudencia porque le había preguntado al ChatGPT.
Eso es un problema que hemos tenido muy serio y entonces hemos trabajado en que no se inventen las cosas el robot. Yo te doy a ti unas sentencias y tú tienes que hablarme sobre estas sentencias y sobre nada más, ¿no? Sabrá más cosas, pero... Y también con el sistema multiagente, pues robots que verifican, que dice, este otro robot se está yendo de la olla o tiene sentido lo que dice, ¿no? Entonces nos focalizamos siempre en que sea un buen resultado, porque a mí no me gusta el ChatGPT, que se invente cosas, a mí eso es horrible. Entonces nos hemos centrado también en eso. Y por otra parte, pues, ¿qué sistema multiagente exactamente tenemos aquí en la aplicación? Pues bueno, tenemos un robot que va a ver los fundamentos jurídicos, otro que va a estudiar el fallo, otro demandantes y demandados, a ver las partes, y otros robots también que lo juntan todo, ven que sea coherente, que no se repita en exceso y que el resultado sea cómodo, legible y fiable. Exacto, que tenga sentido, ¿no? Entonces ahí hemos respondido a tus preguntas, creo. Genial. Pues vamos a explicar un poco. Sí, muchas gracias por la presentación y si nos importa, preferimos hacer la presentación de pie porque somos un poco nerviosos y a lo mejor estar aquí sentados, pues... Me quedo yo sentado porque no va claro, tú no el puedes. Micro, pero bien. Sí, pues me levanto yo solo. Vale, pues queríamos empezar así porque nos gustan mucho las estadísticas porque somos frikis, ¿no? Que levante una mano o las dos manos, las manos que quieran. No, tranquila, me quedo aquí. Que levante la mano el que usa IA en el despacho, en el trabajo, pues el ChatGPT o cualquier otro. Vale, tiene sentido, después veremos por qué tiene sentido. Entonces, nada, vamos a introducir unos datos. Sí, al final, partiendo del punto que partáis, o de donde estéis, yo creo que estáis de acuerdo conmigo que actualmente la conversación de la IA es prácticamente inevitable. Es que está a la orden del día, se habla todo el rato, todo el mundo habla de ello, es que es inevitable. Y para hablar de la importancia que está teniendo la IA en el sector, no solo en España, sino en el sector legal, hemos extraído algunos datos para poner un poco de contexto. Aquí, este dato nos llamó bastante la atención, el primero, que el 44% de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial. No nos lo estamos inventando, esto lo hemos extraído de un informe de Amazon. Personalmente creo que la cantidad de empresas que utilizan IA yo creo que es más grande, porque con que un empleado utilice el ChatGPT ya está utilizando la inteligencia artificial, quieras o no. Entonces, no sé yo hasta qué punto está actualizado el dato. Pero bueno, aun siendo más bajo de lo que yo pienso, ya sorprende. Y luego, otro dato es que la sensación de la población española va en camino. Es que 3/4 partes de la población dicen que la IA cambiará el mundo en los próximos años. Lo hemos puesto aquí no tanto porque el dato sorprenda, sino porque estamos un poco en desacuerdo, ¿no? Claro, es que dice, todo el mundo piensa, bueno, el 75% de la gente piensa, no, la IA cambiará en el futuro. Y está claro que cambiar el mundo es debatible que hasta qué punto es o no es. Pero es que ya lo tenemos, ¿no? Si todos los días en las noticias sale el ChatGPT o la IA o lo que sea, pues ya está cambiando el mundo de alguna forma o de otra. Entonces pensamos que no hay que ver tanto lo que cambiará, sino lo que ya está cambiando, ¿no? Hay que ver lo que ya está sucediendo. Efectivamente. Pero bueno, estos son los datos en general, a nivel España. Pero a lo que nos interesa, el sector legal. Voy a hablar solo de un dato, el de abajo. 2/3 partes de los despachos legales españoles utilizan la inteligencia artificial. Hemos visto que decía que de las empresas era el 44% y los despachos más. Eso quiere decir que la inteligencia artificial se ha establecido en el sector legal ya como una obligación prácticamente, todo el mundo la utiliza. ¿Y cómo no la va a utilizar? Se optimiza el tiempo. Pero todos estos datos, toda esta información está muy bien, pero yo quiero aterrizarlo a tierra, aterrizarlo a proyectos reales. Y como ha comentado Enric, esta noticia saltó hace un par de semanas y yo creo que muchos la habréis leído, habréis escuchado sobre ello. Y sí, evidentemente el CENDOG revoluciona silenciosamente la justicia con 5 prototipos pioneros de inteligencia artificial. El CENDOG ha demostrado que la inteligencia artificial ahora es una prioridad en el sector legal. ¿Cómo? Desarrollando proyectos y herramientas de inteligencia artificial, que los proyectos de inteligencia artificial era Tienen, por ejemplo, resumidor de sentencias básico, tienen categorizador de sentencias que tengan un sentido común o una búsqueda semántica que ayude a encontrar lo que buscamos más fácilmente, ¿no? Que si no te dicen que es IA, no te das cuenta, porque esa es la IA que nos gusta a nosotros, una IA que parece invisible
que se adapta perfectamente al flujo de trabajo que ya existía, y son pequeños detalles, ¿no?, que aporta valor. Que van aportando. Efectivamente. Y que el propio Zendog esté dedicando recursos, tiempo, a crear inteligencia artificial personalizada para ellos en un entorno seguro para los jueces, podría sonar que a lo mejor a nosotros es un problema para nuestra aplicación, nuestra competencia, nos resta valor. Nosotros lo vemos como todo lo contrario, que el propio Consejo General del Poder Judicial esté invirtiendo tantos recursos en crear herramientas personalizadas, significa que las herramientas genéricas no son suficientes. No son suficientes para tratar con datos complejos del sector legal. Y esto verifica todo lo que estamos comentando, que la inteligencia artificial tiene que ser una prioridad para el profesional. Pero, ¿por qué creemos que es compatible con nuestra aplicación? El Zendog se ha centrado en los jueces. Y al final, si un juez utiliza herramientas de inteligencia artificial para estar más al día, tener mejor información, todo, ¿no sería más justo, o lo más justo, que los profesionales optaseis como mínimo a herramientas que os aporten la misma información? Como mínimo, no digo ni más ni menos. Sería lo justo. Nosotros pensamos que es un poco responsabilidad del trabajador o del graduado social estar a la última en las herramientas y, por supuesto, con cuidado porque hay herramientas que no funcionan, pero estar al día con las últimas herramientas para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? No tanto más rápido, sino un mejor trabajo. Que también. Y si los jueces lo tienen, pues también queremos los graduados. Efectivamente. Pero la revolución de la inteligencia artificial no viene de esta noticia hace un par de semanas, sino que las empresas de bases de datos jurídicas que todos utilizaréis, Aranzadi, Lefebvre, Welex, Tirant, etcétera, llevan ya varios años, me atrevería a decir 2, incluso 3, realizando y desarrollando herramientas de inteligencia artificial. Y esto recalca más la importancia. ¿A qué voy con esto? Que al final la IA, yo entiendo que al final por muchas noticias sensacionalistas pensemos que puede ser nuestro rival, nuestro contrincante, nos va a quitar el trabajo, porque al final estamos inundados de noticias de este robot ha quitado el trabajo a tantos profesionales. Yo creo que eso es la visión errónea de cómo hay que ver la IA. La IA es un potenciador de nuestras habilidades, es una tecnología y va a hacer lo que nosotros queramos, no va a hacer lo que ella quiera. Y en esta imagen lo que hemos representado es eso. Un robot, vale, lo va a hacer bien, pero un robot solo no te va a superar. Lo que tú tienes que temer... Estas empresas que venden empleados robóticos o compañeros robóticos, eso no llega todavía, ¿no? Todavía no estamos aquí. Entonces no es que el robot te va a quitar el trabajo, es que a lo mejor te quita el trabajo, te compite contra ti un humano que tiene un robot, que hay como se ve en la imagen, ¿no? Es la combinación esta la que puede marcar la diferencia. Efectivamente. Y que aporte valor, volvemos a la noticia que ha mencionado antes mi compañero de la famosa noticia del abogado que utilizó un escrito hecho por el ChatGPT en un juicio. El valor lo aporta una herramienta especializada, porque para eso está entrenada. No queremos quitar valor al ChatGPT, ni mucho menos, es increíble. Fue el inicio del boom y aporta muchísimo valor. Pero cuando vamos a temas complejos, hay que utilizar herramientas que estén preparadas para ello, para trabajar con esa complejidad de datos. Y nosotros, para hablar de la importancia de la especialización, pues nos gusta contar una historieta. Así que si quieres, Juan, arráncate. Un cuento que dice así. Érase una vez en el antiguo imperio chino, había un emperador que cuidaba mucho sus objetos más preciados, que no solo era el oro y las joyas, sino también pues vasijas, vestimentas, armaduras, etc. Y los cuidaba mucho, los mantenía, los tenía bien controlados. Mandó construir un templo que se puso en su jardín principal, donde podía almacenar estos objetos y poder entrar, revisarlos, enseñarlos como un museo, ¿no? El templo también muy bonito, muy cuidado, y le puso un candado de jade súper trabajado para que estuviera bien protegido. Cuando el rey falleció, como él quería mucho sus objetos, pues no le dio la única llave a nadie. Un poco tacaño. Un poco así era él, el emperador, y entonces los hijos dijeron, vale, pero yo quiero seguir la tradición, yo quiero entrar al templo, cuidar los objetos, seguir esto que tenía, ¿no? Pero claro, no podemos entrar, no tenemos la llave. Hicieron un llamamiento a todo el imperio y vinieron 3 cerrajeros. El primer cerrajero era un señor mayor que llevaba ya experiencia de toda la vida y dice, yo abro puertas y candados todos los días, con el método de siempre yo te lo abro. Total, que fue al candado de jade y no lo abrió. ¿Por qué? Porque era un candado especial, no era una puerta de toda la vida. Después vino el segundo cerrajero
y dijo, yo he explorado Europa, he explorado Asia, África. Acércate más al micro. Y tengo un método más moderno. Con mi método se abren todos los candados. El 90% de los candados del mundo los puedo abrir con mi método. Pero de nuevo no pudo porque este candado era específico y era seguro para el emperador. Y finalmente vino un tercer cerrajero y dice, no puede ser, tenemos que abrir la puerta y tenemos que entrar a ver los objetos estos. Entonces vamos a romper el candado. Y los hijos le dijeron, no, porque la idea es seguir la tradición, la idea es cuidar los objetos y el templo, la puerta y el candado forman parte también de esto. Entonces no sabían lo que hacer, estaban un poco perdidos y apareció finalmente un artesano de ahí de la ciudad y dice, lo estamos viendo todo mal, no es cuestión del candado solamente, es cuestión de todo lo que hay, el jardín, el templo, y se puso a estudiar y dice, a ver, ¿quién ha construido esto? Y fue a preguntar, ¿quién lo ha construido? ¿Quién ha hecho el arquitecto? ¿Quién ha hecho el candado? Se pasó 2 semanas estudiando, se fue y luego volvió y tenía una herramientita que había hecho en su casa, el artesano, y que fue ¡pum! Y abrió el candado. ¿Por qué? Porque había visto el problema en su conjunto, ¿no? Entonces, final feliz, total final feliz, ¿no? Ahora explico, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra aplicación? Pues en primer lugar, nosotros no usamos herramientas tradicionales, no usamos IA por usar IA. En segundo lugar, no usamos una herramienta generalista como puede ser el ChatGPT, que responde al 90% de los casos, pero no los más especiales. Y en tercer lugar, desde el primer momento lo hemos tenido en cuenta, no hemos querido romper en ningún momento el flujo de trabajo del profesional. Entonces tendremos las mismas sentencias de siempre, los mismos documentos y la IA se aplica sobre ellos mismos sin que signifique algo completamente diferente. Efectivamente, al final tanto referenciando a la historia, tanto el colegio como nosotros vimos que la jurisprudencia española, especialmente en laboral, pues con su complejidad, con la cantidad de datos, era ese tipo de candado complejo y único. Y viendo esto nos dimos cuenta que hacía falta una llave única. Teniendo claro, nos pusimos a trabajar, y es lo que ha comentado Enrique, llevamos 6 meses trabajando. En nuestro proyecto se llama Equipazo Juris. No hemos intentado crear eso, una IA generalista, ni replicar bases de datos genéricas, ni cambiar la forma de trabajar. Hemos puesto todo nuestro conocimiento y esfuerzo, con ayuda, evidentemente, de graduados sociales, para crear una herramienta con una misión clara. Crear el analizador de jurisprudencia más fiable posible. Fiable, evidentemente, que ahorre tiempo y rápido. No vamos a cambiar vuestra forma de trabajar ni vuestro criterio. Queremos introducirlo en el flujo de trabajo, que se adapte para aportaros un valor real, para ahorraros ese tiempo tan valioso que muchas veces perdéis realizando tareas completamente repetitivas. Para empezar, vamos a hacer, para ver cómo funciona la aplicación, hemos extraído algunos clips del funcionamiento porque ya está disponible. Y creo que la forma más fácil de entenderlo es aprovechando la maravillosa ponencia que tuvo ayer doña Amparo Esteve, catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, y vamos a utilizar las sentencias que utilizó o comentó en su propia ponencia para hacer un análisis y ver cómo la herramienta es capaz de analizar de manera rápida y precisa todas las sentencias. Una vez entramos, lo primero que se ve al final es la página de inicio, donde se puede acceder toda la información de manera rápida y se puede ver de qué trata la aplicación. Si no se tiene una cuenta, evidentemente, uno se tiene que registrar y si tenéis una cuenta, pues habría que iniciar sesión. Una vez entramos dentro, vamos a la página principal. En la página principal vemos 2 grandes botones, el de Mis casos y Nuevo caso. En el botón de Mis casos es donde se almacenan todos los casos que hayáis ido creando previamente. Ahí habéis introducido la información del caso con las sentencias correspondientes. Espera, que explique lo que es el caso, ¿no? Sí, explica. El caso no es un caso jurídico. El caso nos referimos a una carpeta, como si fuera del ordenador, donde meterás las sentencias y ahí dentro tendrá todo un sentido y se hará el análisis en conjunto, ¿no? Entonces lo entendemos como una carpeta donde guardo sentencias relacionadas. Sí, porque tiene un valor extra, que bueno, que ahora luego explicamos el valor extra. El botón de Nuevo caso para crearlo y un pequeño historial de las últimas ejecuciones. Cuando accedemos a crear el nuevo caso, vemos aquí varios campos a completar, que todos tienen su importancia. Evidentemente el nombre del caso, que como su nombre indica, pues es para identificarlo. El tipo de procedimiento, que es para darle información a la inteligencia artificial, y en el tipo de procedimiento nos hemos basado exclusivamente en la información que aporta LexNet. Tal cual, el formulario que hay en LexNet, pues aquí el mismo.
Efectivamente, y se puede seleccionar o escribir el que prefiráis. En la descripción del caso, personalmente creo que es el campo más importante a rellenar, ya que en este campo tú le introduces a la IA de qué trata, le das el contexto, le dices sobre qué vas a tratar, para que él analice luego las sentencias en base a ese caso. Finalmente viene el objetivo principal, que ahí le tienes que decir tú a la inteligencia artificial qué quieres conseguir. Porque está claro que las sentencias tratan de muchas cosas, pero al final a nosotros nos interesa una, o dos, no todo. Y aquí es donde se lo decimos. Y lo que hace la IA es aterrizarnos la información a lo que a nosotros nos serviría en la práctica. Y finalmente, introducir las partes litigantes, que aquí, como veis, son litigantes muy genéricos, como grupos de litigantes, trabajador, grupo de empresas, sindicato. ¿Por qué? Porque no son solo los litigantes del caso que habéis descrito. Son los litigantes de donde se sacarán los litigantes ganadores luego de las sentencias que subáis. ¿Para qué? De los posibles participantes en las sentencias que vamos a estudiar. En este caso pues pueden intervenir trabajadores, empresas, el Fondo de Garantía Salarial. Podemos seleccionar de los que hay ahí, podemos escribir el nuestro propio si queremos algo más específico. Efectivamente, y al final esto es con el objetivo de conseguir más datos y estadísticas. Una vez tenemos todo, creamos el caso. Siguiente paso, seleccionar las sentencias que previamente tenemos nosotros en el ordenador descargadas y subirlas a la aplicación. Una vez se suben, entra el proceso de análisis, que aquí, si quieres, puedes explicar otra vez un poco más y más rápido. Dicho, aquí entra el primer sistema multiagente, ¿no? Pues eso puede tardar unos minutos, no demasiados minutos, y se estudia, pues a ver quién, demandante, demandado, fundamentos, se hace aquí todo el resumen que hemos contado antes, y entonces tarda un momento, pero enseguida está ahí y se puede ver el resumen y el análisis. Efectivamente, el primer paso de la aplicación es que todas las sentencias que se han subido te devuelve un resumen y un análisis. ¿Para qué? Para poder acceder a la información de una manera mucho más rápida y accesible. ¿Qué conseguimos con el resumen y con el análisis? Pues podemos entender de qué trata la sentencia, incluso ver cosas o entender cosas que a lo mejor de primeras no veríamos leyendo la sentencia completa. Y aquí, como te lo extrae por puntos, ya puedes verlo. Luego viene la segunda parte, que es donde creemos nosotros que está el valor, que es el análisis global. Alfonso, espera que haga una matización, porque me parece importante. Porque decía yo al principio que en la primera idea que tuvimos de desarrollar una aplicación que fuera buscador de jurisprudencia y analizador, lo más importante era lo de analizador y no la de buscador. A la hora de seleccionar las sentencias y de buscarlas podemos perder mucho tiempo. Pero la aplicación lo que hace muy bien es que, como luego te va a dar un resumen individualizado por sentencia, tú le puedes meter, es decir, puedes no ser demasiado cuidadoso en las sentencias que le metes a la aplicación, porque no tienes mucho tiempo para ver si esa sentencia es aplicable a tu caso o no, pero como luego te da el resumen, las que en el resumen veas que no tienen nada que ver con tu caso, las eliminas. Y luego le vuelves a dar a la aplicación y ya te quedas con las respuestas. Efectivamente. Y este paso se puede hacer leyendo el resumen o, ahora lo que iba a comentar, del análisis global. Que el análisis global lo que hace a diferencia es que no analiza o resume cada sentencia por separado, sino que cruza la información, en este caso de las 7 sentencias, para buscar similitudes, diferencias y, lo más importante, aplica la descripción que hemos puesto del caso y aplica el objetivo para obtener información útil. Una de la información que a lo mejor que nos puede aportar esto es los motivos estimados a favor de un litigante en concreto. Claro, aquí veréis que aparece, pues por ejemplo eso, para la empresa o para el trabajador. Luego también hace un filtro de todas las sentencias que hemos puesto, cuáles determina que son útiles para el caso descrito o que nos ayuden a cumplir nuestro objetivo. Este filtro lo hemos trabajado mucho y tiene bastante fiabilidad y aporta un valor real al profesional, porque imaginaos el tiempo que podríais dedicar vosotros con profesionales leyendo y cribando las sentencias manualmente. Y esto al final, en un par de minutos, os dice qué sentencias determina que pueden ser útiles para ese caso en concreto. Recomendamos siempre la revisión del profesional, pero al final, al trabajar con Cobrasova, hemos intentado que sea lo más fiable posible. Y con esto volvemos a lo del principio de la presentación. La IA no es un sustituto, es un acompañante, es un aliado. Así es como lo tenéis que ver. Luego, después de explicado esto, aquí sale algunos fragmentos de información que te extrae del análisis general, como una lista de argumentos y contraargumentos, un análisis jurisprudencial, etc. Información que permite al profesional tener una visión global de todo el caso y poder tomar decisiones seguramente más acertadas.
Aparte de eso, como ha comentado mi compañero, pues como somos un poco frikis de los datos, no podíamos crear una aplicación sin poner estadísticas y datos. Y de momento, donde hemos encontrado el hueco, que a futuro encontraremos más, es con los datos de favorabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues te salen los porcentajes de cuántas sentencias han sido favorables a un litigante o a otro. Y así, pues bueno, un dato más a tener en cuenta. Como habréis visto, en la aplicación hay muchísimos más enlaces y muchísimas más páginas que, al estar disponible, podréis entrar, verlo y probarlo vosotros mismos. Uno de los puntos más importantes que creemos que tiene la aplicación es el que tú puedes personalmente crearte tu base de conocimiento personalizada. ¿A qué nos referimos con esto? Claro, al final, cuando usas otra base de datos externa, pues te ves obligado a usar esas sentencias, etcétera. Aquí creas, digamos, tu propia base de datos personalizada con las sentencias que ya conoces, con las que te vienen bien, y así tienes tus análisis y tus datos ya cómodos para ti, son tuyos y exclusivamente tuyos. Efectivamente, la puedes ir retroalimentando, porque una de las cosas que hemos tenido muy claras aquí es la privacidad, la importancia de la privacidad de los datos, porque en un sector tan crítico como el legal, eso es vital. Y esto, yo soy usuario y yo subo sentencias a la aplicación. El único usuario que puede acceder a esas sentencias soy yo mismo, nadie más puede acceder a esa información. ¿Y qué consigo con esto? Pues que yo a futuro, casos que ya he creado, le añado nuevas sentencias, creo nuevos casos y puedo tener ahí una información que a mí me es muy útil, organizada, estructurada, para yo poder luego hacer el proceso de análisis y de estudio mucho más rápido. Pero esto que habéis visto aquí, no quiero que os quedéis con que es una imagen fija, una foto fija. Esto nosotros lo vemos como el inicio del camino. Nosotros hemos interpretado siempre este proyecto como un proyecto vivo, que al final lo que queremos es aportar el máximo valor al profesional y esa ha sido nuestra misión desde el primer momento. Entonces, ¿cuál es la gasolina de esta evolución? Vosotros, vuestro feedback, vuestras opiniones. ¿Quién mejor que vosotros sabe qué problemas tenéis? ¿Qué necesidades tenéis? Evidentemente, tenéis que, con vuestro feedback, con vuestras opiniones, con vuestras ideas, comentándoselas al colegio, ellos nos las harán llegar. Y a partir de ahí iremos progresando y evolucionando la aplicación para que siempre sea una aplicación que aporte el máximo valor posible al profesional. Para que veáis que lo que digo no son solo palabras, ahora coméntales lo que podemos estar trabajando ahora mismo. Ejemplos, hemos empezado ya porque nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos habéis hecho llegar el valor que están teniendo cada vez más las sentencias del TJUE y hemos visto que hasta donde nosotros sabemos no hay ninguna herramienta de análisis del TJUE tampoco. Entonces ya estamos preparando a ver si lo conseguimos un analizador de sentencias del TJUE integrado en esta misma aplicación, que esté todo junto, que veremos porque claro, como es un formato diferente y tal, pero ya estamos en ello, ¿no? Y de otras bases de datos, incluso sentencias que nos han llegado que al final no llegan al CEN2, que tú las tienes en tu ordenador, pues también, que las sea capaz de analizar. Claro, mucho tipo de sentencias, hay que ir trabajándolo, pero queremos integrar cualquier fuente posible. Por otra parte, un sistema de avisos, por ejemplo, ¿qué pasa? Sale en CEN2 una sentencia que tiene relación con uno de mis casos aquí en Equipazo Juris y me podría llegar un correo o una notificación en la propia página web que me diga, oye, esta sentencia acaba de salir y tiene relación con esto, puede ser que te interese, ¿no? Que me notifique un aviso. Otro posible aplicación que estamos pensando, un comparador de convenios colectivos, ¿no? Pones la versión previa, la versión más reciente y dices, en vez de leerme las dos, a ver qué ha cambiado, pues me dice directamente, ha cambiado esto, se modificó esto, se quitó esto, etc. Por último, estamos pensando, que puede ser muy, muy divertido de hacer, si hay interés, pues un chatbot, en vez de tener que irte al ChatGPT, pedirle, oye, ChatGPT, lo tienes aquí en la misma propia aplicación, tendrá ya toda la información sobre tu caso, sobre tus sentencias, estará especializado en graduados sociales o en el derecho que tenga que ser, y así es mucho más cómodo. Entonces, si hay interés, podemos empezar a trabajar en el chatbot ya directamente en la aplicación. Sí, porque una de las ventajas que podría tener el chat que vamos a crear es que en su base de conocimiento... Alfonso, explica primero que es un chatbot, porque igual hay que problema. Vale. Disculpadnos, que nos arrancamos aquí. El ChatGPT, supongo, como habéis dicho, muchos lo utilizáis otras herramientas de IA. Al final es como un sitio donde tú le escribes y te responde. ¿Qué pasa? Que como estábamos comentando antes, el ChatGPT tiene conocimiento de todo. Pero ¿qué pasa si yo quiero una cosa muy concreta? Una cosa de unas sentencias en concreto. Una normativa concreta. Que el chat seguramente te lo va a hacer mal. Es imposible. Va a inventar la información porque no la tiene. Efectivamente. Y no puede ir a buscar a internet porque no sabe dónde está. Efectivamente. Entonces, lo que queremos nosotros con esto es que
el propio chat tenga del cerebro toda la información de las sentencias del caso, consiguiendo con eso que la información que aporte sea mucho más, bueno, fiable no, totalmente fiable porque es la información de las propias sentencias. Nunca es totalmente fiable en ninguna IA, pero se intenta porque tiene los datos ya ahí, no tiene que ir a buscarlos. Efectivamente. Y eso es lo que queremos, si hay interés, en aplicarlo e implementarlo en la propia aplicación. Para concluir, esperamos pues eso, haber aclarado la importancia que tienen las herramientas especializadas, a diferenciación de las herramientas generales, y sobre todo pues queremos agradecer principalmente al colegio y sobre todo a la Junta de Gobierno por crear la comisión formada por Vicente, por Enric y por Pepe Buenaventura y Pepe Checa, por primero confiar en nosotros desde el primer momento y en el proyecto, segundo por su feedback, por su apoyo, por su conocimiento técnico, que sin ello no habría sido capaz de desarrollarse esta aplicación, y por último, pues eso, por estar aquí presentando la aplicación delante de todos vosotros. Muchas gracias. Ahora hay turno de preguntas, estamos encantados de responder cualquier tipo de pregunta y si no, luego estaremos fuera y podemos hablar de lo que sea. Mientras os pensáis alguna pregunta, sí que voy a hacer un par de matizaciones. Durante estos 6 meses que hemos estado trabajando, la evolución de la aplicación ha sido brutal porque, como dicen ellos, se ha ido nutriendo del feedback que le dábamos. Al principio no identificaba bien las partes litigantes, en algunos casos no identificaba bien los fundamentos jurídicos, igual no identificaba bien los cambios de sentido de la jurisprudencia, pero lo que es brutal, ha sido brutal, es la capacidad de respuesta que han tenido ellos para con cada observación que les hemos hecho, automáticamente se han puesto a trabajar y lo han implementado. Una de las últimas que recuerdo, pues, en decirles que determinados casos o determinadas normativas jurídicas pueden llegar a tener una solución judicial distinta en función del convenio colectivo aplicable, porque un convenio colectivo que no desarrolle una materia en concreto seguiría por la normativa genérica, pero otro convenio colectivo que sí que lo desarrolla seguiría por ese convenio. Pues bueno, implementaron también que los agentes que analizan las sentencias tuvieran en cuenta esto. Pero obviamente, como han dicho ellos, en el momento que la lancemos es una aplicación viva y que será mucho más eficiente conforme todos le vayamos dando feedback. Y luego sí que me gustaría comentar lo que he dicho antes, que como veo que vamos bien de tiempo, los proyectos que quedan, esto creo que se le ocurrió a Juan, que es una mente espectacular. Cuando duermo bien. Cuando definimos qué aplicación queríamos, en realidad la aplicación lo que te dice, básicamente hace una especie de juego, porque te dice, te puede llegar a decir, pues en el 80% de los casos, de este caso que tú me pones, el 80% de las sentencias son favorables a la empresa y hay un 20% que son favorables al trabajador. Con lo cual hace como una especie de juego. ¿Vale? Y dice, bueno, oye, ¿y si creamos una aplicación que esté formada por grupos de multiagentes? A al agente equipazo lo denominamos el juez, pero creamos un agente o un equipazo, que sea la abogado social defensor de la empresa, es decir, que te coja de todas esas sentencias las que han sido favorables a la empresa y que haga suyos los argumentos y se olvide de los del trabajador. Otro multiagente que sea el abogado social defensor del trabajador y que coja esa parte de los argumentos. Y me dice, y todavía podríamos introducirle un multiagente más que haga las funciones de testigo, que tú le digas una serie de preguntas que pueden salir en el juicio, incluso podemos añadirle un multiagente más que sea un perito, que tú le dices más o menos qué es lo que va a decir el perito. ¿Y qué es lo que hace con todo eso? Te hace una simulación de juicios. Y el resultado sería, si esto, bueno, lo llevaremos adelante seguro, te puede llegar a decir que tienes un 99% de probabilidad de perder, dedicarte a hablar con el otro compañero y negociar. O al revés, tienes un 99% de ganar, no negocies porque vas a sacar más dinero. Esto es una idea a futuro, pero que basándonos en este primer grupo de multiagentes, lo demás es cuestión de crearlo y unirlo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Elvira.
Por cierto, Manuel y Sofía, esto analiza sentencias de lo social, pero analiza sentencias de cualquier ámbito jurídico. No tiene color. Pues estamos trabajando en otro tipo de sentencias. Puede ser que falle, puede ser que no detecte bien. De momento, sobre todo, hemos trabajado en social, ¿no? Pero sí queremos perfeccionarlo para todos los ámbitos. Bueno, pues yo no es ninguna pregunta, al contrario, es una reflexión que me ha encantado. O sea, desde mi parte de perfil, ya no estoy como grabado social, sino como perfil tecnológico, que estoy muy orgullosa del colegio y la herramienta que ha presentado. Nos va a diferenciar, bueno, no os digo porque aún yo en mi corazón yo pertenezco como no eficiente y creo que nos va a diferenciar muchísimo a nivel de colectivo. O sea, quiere decir que esto se haya desarrollado desde el propio colegio, me parece chulísimo, así que felicidades y enhorabuena. Gracias. Me pasa como Elvira, yo creo, ¿no? Es decir, que más que pregunta, deciros que me ha encantado, que es un placer veros, la energía, la condición que tenéis los dos. Es la misma sensación que tuve cuando Enrique nos presentó a los dos, a Alfonso y a Juan. Yo vengo de una generación que cada vez que me hablan del chat GPT, pues sale algún granito y pues a ellos, de verdad que consiguieron maravillarme. La aplicación nos da miedo, ¿no? Como además soy de la vieja guardia, no está colgada, pues porque todavía nos daba miedo inicialmente. Evidentemente, cuando se ponga en el colegio, lo haremos con el típico cartel de esto pretende ser una herramienta, no sustituye, revisar el resultado, pero es extraordinario lo que habéis conseguido, sobre todo, como dice Rick, ya no lo que hay inicialmente como valor añadido, en un mundo en el que en este momento, por donde vayas, hay propuestas, sino la capacidad que tenéis de poder ir adaptando. De verdad que estoy ilusionado con vosotros, no sé hasta dónde llegaremos, vamos a intentarlo, y decir que tenemos un paso pendiente que no he podido resolver. Os prometo que lo he intentado, que lo voy a seguir intentando, que es que la descarga de las sentencias del CENDOC la haga la propia aplicación, tú le des la materia y te dé lo que de eso que se repetía en la comisión. Yo cuando tengo un juicio importante lo que hago es ver, no las más importantes son las que me reseña una determinada aplicación o una publicación. Lo que hago es descargar las últimas 10, 15 del Tribunal Supremo, a la cuarta o del TSJ. Las últimas. La del mes pasado, la anterior, porque estamos en social, todos sabemos lo que hay. Y a partir de ahí, esas últimas se las metes a su aplicación y lo que tienes es un resumen de lo que ha ocurrido, de si son homogéneas, si ha habido un cambio de doctrina. Fantástico. De verdad, yo creo que os falta ese paso, pero se puede eludir perfectamente para que ya sea útil a corto plazo, simplemente utilizando la capacidad que tiene cualquier compañero de saber decir despido objetivo, despido ineptitud, es decir, acotar mucho la materia del tribunal, no extenderse en muchas sentencias, pero sí tener las últimas, las que marcan la doctrina. Y enhorabuena a los dos, gracias a Enrique y al resto de los compañeros, como decía Alfonso. Gracias. Dos últimas cosas antes de terminar. Pedimos a todos los ponentes de las jornadas que nos facilitaran sentencias que habían utilizado en la ponencia para que uno elaborara un informe con cada una de ellas y que pudierais contrastar lo que habíais escuchado aquí en la ponencia con los informes que hacía la aplicación. Al final creo que fueron dos ponentes. Amparo y Marisa. Marisa, bueno, creo que fueron dos los que lo han hecho, tiraremos de las orejas al resto, pero que se os van a facilitar a todos, ¿vale? Para que lo veáis y veáis el informe que he elaborado. Y como anécdota, cuando los miembros de la comisión empezamos a trabajar claro, nosotros nos creábamos nuestros casos, hacíamos el informe, sí que dijimos que lo intentáramos hacer sobre casos que teníamos muy mascados, porque los habíamos realizado últimamente o que conocíamos muy bien cómo había ido el proceso judicial, para que el feedback fuera muy claro. Yo particularmente lo hice sobre el caso que todos sabéis de la caducidad de los ERTE SETOT del COVID,
En el tema de la caducidad, que empezó muy mal todo, hubieron 3 resoluciones del Tribunal Superior de Justicia que tumbaban las resoluciones favorables de los juzgados de la sociedad, porque en el social mayoritariamente se habían ganado, pero hubo un momento, un punto de inflexión a partir de mayo del 24, en el que el Tribunal Superior de Justicia cambió su criterio y empezó a fallar a nuestro favor. Yo hice la prueba con ese caso, que lo tenía muy mascado porque había llevado 3 procesos, y lo hice con sentencias del TSJ de toda España y le metí las del TSJ de la Comunidad Valenciana, las anteriores y las posteriores. El informe fue brutal. El informe fue brutal porque detectó la sentencia que implicaba un cambio de sentido de la jurisprudencia y te lo avisaba. Sí, es cierto que en algún otro análisis a lo mejor se ha aventurado a decir que hay un cambio de tendencia y no estaba claro que lo fuera, pero en este caso es que lo detectó. Dijo, esta sentencia implica un cambio de jurisprudencia. Claro, eso, imaginaros lo que supone para nosotros cuando a lo mejor esa sentencia es reciente, porque si es antigua seguramente la tendremos detectada, pero si es reciente puede implicar la diferencia entre llevar un proceso judicial bien o llevarlo rematadamente mal, porque si te has fundamentado en la jurisprudencia que había sobre ese tema hasta ese momento y no te has dado cuenta de que últimamente ha habido un cambio, puede ser la muerte. Entonces hasta ese momento, hasta ese punto llegan los informes. O no hay más preguntas, pues cerramos aquí la ponencia. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias.